Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que están aquí presentes y también a los que están conectados online. Es ciertamente motivo de orgullo siempre poder presentar un libro, sobre todo cuando es un libro que tuvo que atravesar varias etapas complejas, como es hacer investigación en época de pandemia, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar un poco más en profundidad respecto de eso ahora en breve. Le doy la palabra a Alfonso Santiago, nuestro director de la Escuela de Gobierno, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Luciano. Como director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, para mí es una enorme alegría poder estar en este acto de presentación de este libro tan interesante, Construyendo puentes entre América Latina y la península coreana, las relaciones de Corea del Norte con la Argentina y Brasil, que tiene por detrás un proyecto de investigación muy serio, muy profundo, hecho por el doctor Luciano Bolinaga y por la magíster Alejandra Conconi, realizado también bajo una financiación internacional. Por lo tanto, detrás de cada una de estas páginas hay mucho trabajo, mucha investigación, mucho acuerdo de la Korea Foundation y la Universidad Austral, que se han puesto de acuerdo para poder llevar adelante esto. Quisiera dar el marco institucional dentro del cual está esta presentación del libro. La Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, la creamos en el 2015, con tres objetivos fundamentales. La idea de contribuir desde la tarea universitaria a la mejora de la calidad institucional, a la mejora de la calidad de gestión y a un adecuado relacionamiento de nuestro país y de todas sus instituciones con el mundo global. Y si somos una escuela de gobierno y de relaciones internacionales del siglo XXI, no podemos dejar de mirar atentamente a todo lo que ocurre en Asia. Por eso, dentro de los distintos centros que forman parte hoy de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, uno de los primeros que hemos creado es el Centro de Estudios de Asia. Los centros de estudios no se dedican fundamentalmente a la docencia, sino que se dedican fundamentalmente a los proyectos de investigación. Nosotros nos definimos como una universidad no solamente de docencia, sino de investigación y docencia. Intentamos generar conocimientos y luego transmitirlos a través de nuestros programas. Por eso, dentro de la Escuela de Gobierno tenemos profesores de dedicación exclusiva y este año hemos logrado aumentar significativamente la dedicación de Luciano, que es quien dirige ese centro de estudios de Asia, ¿no? Entonces, los centros de estudios que tenemos de Asia-Pacífico, después tenemos otro centro de estudios parlamentarios y otro tema de calidad regulatoria, son los centros que conforman la Escuela de Gobierno, tienen que generar investigación, tienen que nuclear a los estudiantes de grado y posgrado que tengan interés en esta problemática y tienen que a la vez dar a conocer los productos de investigación que están haciendo. De algún modo, este acto de presentación y este libro cumple plenamente con estos objetivos que nos hemos puesto en marcha o nos hemos fijado al poner en marcha el Centro de Estudios de Asia. Este es un primer libro, que estamos hablando del primer libro del Centro de Estudios de Asia, pero no el último, sino que todo lo contrario, ya está en marcha otro proyecto de investigación que muestra las relaciones entre la península coreana y otros países de Latinoamérica. Me parece que Cuba y México son los próximos proyectos que van a emprender tanto Luciano como Alejandra. Entonces, estamos, diríamos, presenciando un punto inicial, el primer libro que está publicando el centro, pero desde allí, de toda la tarea que hoy se está realizando, vamos a ir subiéndole el volumen permanentemente a esta relación. Dentro de lo que es el Centro de Estudios de Asia, hemos definido 4 países donde pensamos que esa relación sea especialmente intensa: China, Japón, India y Corea. Y dentro de Corea estamos cultivando una relación particularmente intensa porque desde el año pasado tenemos un rincón coreano, que es un ámbito de nuestro campus universitario allí en Pilar, donde de algún modo se hace especialmente presente la cultura, el cine, el derecho y toda la ciencia coreana. Y es un punto de encuentro, ¿no? El año pasado
el rector de la universidad y el embajador de Corea lo pudieron inaugurar, y también fue una gestión que llevó adelante Luciano con gran compromiso con él y la embajada que pudieron hacer. Así que bueno, este es el marco institucional, el marco de nuestro proyecto de investigación, en el cual tiene sentido, pleno sentido, la presentación de este libro. Así que bueno, muchísimas felicitaciones Luciano, muchísimas felicitaciones Alejandra por esta primera obra, y los animamos a que este año y los años sucesivos vayamos sumando muchos otros libros a nuestra colección. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por tus cálidas palabras de presentación. Nuevamente, buenas tardes a todos. Un gusto que estén aquí acompañándonos. Veo muchas caras conocidas, muchos colegas también conectados online. Quiero agradecer también la presencia del segundo secretario, Hyun-Seok Lee, de la Embajada de la República de Corea. Ciertamente, este libro, para contarles un poco cómo nace, tengo que viajar un poco en el tiempo a... Creo que se convirtió en el año favorito de nosotros, el 2019, ¿no? Antes de que viniera la pandemia. En el año 2019 participé de un programa del Ministerio de Unificación de la República de Corea. Tuve la oportunidad de viajar y estar en Seúl. Era la tercera vez que visitaba la República de Corea. La primera había estado con un programa de investigación aproximadamente un año viviendo en Seúl. Y en esta oportunidad participamos. Ellos, además de que tienen un Ministerio de Unificación, tienen también un Instituto para la Educación sobre la unificación. ¿No? Fíjense ustedes la importancia de generar conciencia, y al mismo tiempo cómo esto se ha convertido en una política de Estado que trasciende la lógica de los gobiernos. Entonces tuvimos una serie de seminarios específicos sobre las relaciones intercoreanas. Tuvimos la oportunidad de visitar también un centro de refugiados norcoreanos, donde ciertamente la experiencia fue muy fuerte. Pudimos entrevistarnos con 3 mujeres norcoreanas que se habían escapado de Pyongyang, y contaban las peripecias de un viaje sumamente difícil, que es atravesar China sin ser encontrados, porque eso implica ser reportados nuevamente hacia Corea del Norte, atravesar Vietnam, Laos, llegar finalmente a Tailandia, a Bangkok, donde pueden pedir asilo político en la República de Corea. Y finalmente terminamos con un simposio internacional donde académicos, periodistas y funcionarios de diferentes partes del mundo presentamos varias de nuestras líneas de investigación. Al volver de ese viaje, comienza a surgir esta idea de generar un proyecto de investigación para estudiar las relaciones intercoreanas, pero particularmente desde nuestro ancla en el mundo, América Latina, ¿no? Y sobre todo desde Argentina. Comenzamos a charlar con Alejandra, que bueno, es una colega que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y ciertamente también aprovecho para enfatizar que ha sido un gusto trabajar con Alejandra y seguir trabajando con Alejandra. Nos propusimos armar este proyecto, y lo primero que pensamos fue, bueno, a ver, ¿cuáles van a ser los interrogantes? ¿Cuáles van a ser un poco el planteo del problema que vamos a hacer? Aquellos que me conocen saben que no me quedo mucho tiempo quieto, así que me paro un poco, pero también para compartir la pantalla. ¿Estamos compartiendo pantalla? Ah, ya está compartiendo pantalla con el resto. Perfecto. Entonces, les decía un poco cuáles eran los interrogantes que nos interesaba contestar, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones... A ver si querés pasarlo vos ahí, Alejandra. Emilio, ¿se está viendo? Pregunto por las dudas para la gente que está conectada. Se ve perfecto. Entonces, nos planteamos 3 grandes interrogantes en esta investigación. Primero, pensar cuál es la relevancia que tiene la cuestión coreana para América Latina y el Caribe, ¿no? Porque la verdad es que la distancia geográfica, la distancia cultural, ciertamente siempre hizo que tuviéramos escasos vínculos. Entonces, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo después de la Guerra de Corea, que comienza a acentuarse el proceso de migración a nuestra región. Con la excepción de algunos países como México o Cuba, que ya tienen migración previa, ¿no? Y que son interrogantes sumamente interesantes, porque son coreanos que se identifican como coreanos, y no como coreanos del sur o del norte. Pero después podemos charlar acerca de eso. La otra pregunta es, bueno, ¿cuáles son las percepciones de las élites políticas acerca de las relaciones intercoreanas? Es decir, ¿qué piensan nuestros dirigentes? No solamente cuando definimos el concepto de élite política, estamos incluyendo también académicos, estamos incluyendo empresarios, funcionarios, periodistas. Y el tercer interrogante que nos formulamos, Ale, ¿querés pasarlo? Es,
¿qué impacto han tenido esas percepciones en los vínculos de América Latina, ¿no? Es decir, ¿cuánto saben estas personas de las relaciones intercoreanas y cómo eso ha afectado? En un contexto muy particular, porque la realidad es que el contexto de Guerra Fría condicionó muchísimo el desarrollo de las relaciones diplomáticas con ambas Coreas, ¿no? Si bien hay una diferencia muy grande con el caso de China, ¿sí?, donde no se puede tener relaciones diplomáticas con ambos países, con Taiwán y con la República Popular de China, está permitido y aceptado el doble reconocimiento por las dos Coreas, lo cierto es que la mayoría de los países de América Latina han concentrado sus vínculos diplomáticos hasta la década del 70, por lo menos solamente con la República de Corea, ¿sí? Solamente Cuba, en 1961, había establecido relaciones diplomáticas con Pyongyang. Entonces, algunos de los interrogantes que nos íbamos haciendo a medida que íbamos avanzando en la definición del proyecto de investigación y avanzando también con las lecturas específicas, algunas entrevistas, era, bueno, si el gran condicionante para el desarrollo de relaciones bilaterales con Pyongyang, con la República Popular Democrática de Corea, había sido el contexto de Guerra Fría y la influencia de Estados Unidos en nuestro continente, ¿qué pasaba actualmente? Cuando el concepto de guerra, la lógica de Guerra Fría ya no está vigente, cuando la influencia de Estados Unidos viene decayendo y tenemos un nuevo actor que cada vez ejerce mayor influencia en nuestra región, que es China, ¿no? Que además China es el principal aliado de la República Popular Democrática de Corea en el mundo. Entonces, todo esto nos llevó un poco a pensar este proyecto. ¿Querés pasar a la siguiente? Claro. Que un poco fue mutando y dejó de ser un proyecto de investigación para convertirse en un programa de investigación. Nos damos cuenta de que era imposible poder abordar la problemática de la percepción de las élites latinoamericanas en un solo proyecto, en un año de investigación. Entonces, a partir de esto, dijimos, vamos a trabajar con una metodología cualitativa, es decir, no vamos a tener un planteo teórico concreto, no vamos a ir a testear hipótesis, queremos ir a conocer la percepción, ¿sí?, de los sujetos que forman estas élites políticas, y al mismo tiempo vamos a trabajar por medio del estudio de casos. Los primeros dos casos que trabajamos fue Argentina y Brasil. Actualmente volvimos a presentar una nueva fase del proyecto de investigación que volvió a obtener el subsidio, y ya estamos desarrollando la segunda fase, que se concentra en el caso de Cuba y México. Está prevista una tercera fase que, con un poco de viento a favor, la vamos a poder concretar, que sería trabajar los casos de Perú y Venezuela. Estos países son los que han tenido o tienen relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Podemos agregar otros países como Uruguay, Chile, pero son los más representativos de la tendencia. Y otra cuestión que también es muy importante fue el desafío de llevar adelante entrevistas en pandemia, porque teníamos hasta previsto un viaje a Pyongyang que no se pudo realizar. Las fronteras de Pyongyang se cerraron en el 2020 y al día de hoy continúan cerradas, es imposible poder ingresar a Corea del Norte, así que todo esto generó un desafío muy, muy grande. Si querés también hago una mención, ya que, sí, por favor. Ya que estamos hablando de la metodología. Bueno, metodológicamente es muy interesante. Cuando pensamos en Corea del Norte, hay varios países que se adscriben como países socialistas. Sin embargo, hoy tienen empresas que están en la bolsa de valores, son parte de la OMC. Entonces, hablar propiamente de países que son socialistas, tanto en lo económico como en lo político, estamos hablando de Cuba y la República Popular Democrática de Corea. Además de eso, que constituye ya como una rareza, se lo llama en la prensa, en la academia, es el país ermitaño. Es uno de los países más cerrados, donde distintos procesos históricos políticos hicieron que sus élites tengan una gran desconfianza de los contactos con el exterior. Entonces, y sumado a esto, nosotros al trabajar en el caso comparado de Brasil y Argentina, Argentina tuvo por un periodo muy breve, que ahora lo vamos a ver, relaciones diplomáticas oficiales. Eso significa que todos los encuentros que nosotros teníamos que desasnar, comprender, porque digamos, no están en los libros, no están en la literatura, muchos eran parte de nuestro conocimiento, porque bueno, tanto que ya no somos tan jóvenes, hace
más o menos 15, 20 años que Tampoco lo digas así, Alejandra. Bueno, pero hace 15 años, más de 15 años que con Luciano, yo ya volví de China hace como 12, también como becaria, así que imagínate. Son muchos años que estamos en una red de personas interesadas por el mundo asiático, y ese estar en ese mundo hizo que con los años y con el interés por la península coreana teníamos pistas, sabíamos que empresarios argentinos habían estado en distintas épocas en Pyongyang, que miembros de la ERP, del Ejército Revolucionario, sí, después, digamos, distintas personas, pero casi todo constituyen viajes y encuentros que fueron dados o en la clandestinidad, o a veces eran legisladores políticos argentinos que fueron invitados, viajaron en los 80, en los 90 a Pyongyang, pero que, de nuevo, por no existir una relación diplomática, esto no constaba de archivos de prensa que pudiéramos constatar. Entonces, un poco, digamos, inspirados en otras metodologías, y hasta, por ejemplo, Beatriz Sarlo, que para los que son por ahí de México, que no la conocen, es una gran intelectual de la literatura contemporánea argentina, y ella se preguntaba, bueno, ¿cómo se investiga a los que no dejan huella? Sobre todo en procesos históricos. Y entonces empezamos todo un trabajo, digamos, donde tenemos tanto para agradecer, ¿no? Porque, bueno, tuvimos acceso a embajadores argentinos, ministros, consejeros, periodistas digamos, de muy alto nivel, bueno, varios exministros que viajaron, por ejemplo, a Pyongyang. Entonces era, bueno, nos dijeron que este líder de la CGT Argentina viajó. No, es mentira, esto es, digamos, entonces era como hablar con diputados brasileños también. Aparte, en el ¿no? caso concreto de Sí. la Argentina, el archivo diplomático todavía está clasificado, así que no tenemos acceso a mucha información de cómo se desarrolló la relación bilateral entre el 73 y el 76, ¿no? Un poco... siempre me dicen que termino exponiendo la película, no quiero hacer esto con el libro, pero una de las cuestiones más importantes es que en el 76, en ese momento de tanta convulsión política y económica en la Argentina, de un día para el otro el personal diplomático de Corea del Norte se retira sin dar ningún tipo de notificación o explicación previa, se quema el edificio de la embajada, y pocos días después se da, por medio de un decreto, la ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? Pero es Argentina la que rompe relaciones diplomáticas con Pyongyang. Mucho de eso no hemos tenido acceso, nadie tiene acceso, porque el archivo, a pesar de todos los años que han pasado además, continúa clasificado. Sí, también queremos aprovechar a la directora del área de Asia y Oceanía de la Cancillería, que tuvo la gentileza de entrevistarse con nosotros, lo mismo también la contraparte en Brasil de la Cancillería, Itamaraty, a Clayton Schenkel, que fue el encargado de negocios de Brasil en Pyongyang, que escribió un libro que para nosotros fue una brújula, ciertamente, para poder llevar adelante esta investigación, que es Nunca Solcinho, que en portugués es nunca solo, ¿no? Un poco por su experiencia de que no podía dar un paso, ¿no? Sí. Siempre estaba observando. Él viaja con su esposa y con su hijo muy pequeño y vivió durante 2 años en Pyongyang, ¿no? Toda una experiencia. También realmente un aporte nos han realizado muchísimos colegas investigadores como Luciano Lanare, Dante Anderson, que han compartido muchas de sus investigaciones con nosotros, muchas de las entrevistas que ellos han realizado. En el contexto de la imposibilidad de generar relaciones oficiales, se abría todo un abanico de relaciones no oficiales, y que al mismo tiempo generaban mayor convulsión dentro de América Latina, porque en ese contexto de una América Latina cada vez más fraccionada, cada vez más polarizada, los grupos guerrilleros de diferentes países de la región comienzan a tener contactos informales con el gobierno de Pyongyang, buscando entrenamiento militar de guerrilla. ¿Sí? No solamente en el caso del ERP, sino también podemos mencionar el caso de México, Nicaragua, diferentes países, ¿no? Entonces, en un contexto donde las relaciones, hubiera habido relaciones oficiales, esto hubiera sido mucho más difícil de que se llevara adelante. En el contexto, a partir de la caída de lo que era la Guerra Fría y el ingreso de las dos Coreas a Naciones Unidas en septiembre de 1991,
También se fortalece esta lógica de dos estados, ¿no? Diferente de lo que hablábamos antes de China, es decir, hay un mutuo reconocimiento de las dos Coreas como dos estados coreanos que ingresan a Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos tener relaciones diplomáticas con las dos Coreas? ¿Cuáles son los impedimentos? Esto es un poco el trasfondo de lo que queremos contar con el libro. Y de hecho también, ¿querés pasar a la siguiente? Yo quería también aprovechar un poco para mostrar que la dedicatoria de este libro, ¿no? Este libro está dedicado a los inmigrantes coreanos de ambos lados del paralelo 38 que vinieron a América Latina en busca de paz y a construir un nuevo hogar. Ellos son el primer puente entre América Latina y la península coreana. Esto me parece que es sumamente importante. Es gente que dejó la península coreana buscando paz, ¿no? Buscando construir un nuevo hogar. Tuve oportunidad de charlar con quien fuera el presidente de la Cámara de Empresarios Coreanos aquí en Argentina, y él me contaba que sus padres vinieron buscando la paz aquí. Él llega con creo que 8 o 9 años, y 10 años más tarde estuvo a punto de ir a Malvinas, ¿no? O sea, como que al mismo tiempo las convulsiones que se van dando en América Latina y cómo los coreanos se van adaptando, ¿no? Creemos que entender no solamente Corea del Sur, sino también Corea del Norte es una forma de acercarnos a la península coreana. Nadie pudo prever que el muro de Berlín iba a caer de un día para el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si mañana el paralelo 38 es simplemente el paralelo 38 y no una división política de una nación, ¿no? Porque Corea del Norte y Corea del Sur son una sola nación. Lo que hay es una división política en dos estados, una división política que se da por la rivalidad ideológica y política de dos superpotencias. Entonces, estos son muchos de los interrogantes que nos interesa tratar de dar respuesta con este primer libro, que ya estamos trabajando en una segunda parte, porque justamente a partir de esta transformación de un proyecto de investigación a un programa de investigación, bueno, como que nos animamos un poco a redoblar la apuesta, ¿no? Y la idea es tratar de construir una taxonomía de políticas exteriores de América Latina para entender cómo se desarrollan estos vínculos hacia ambos lados del paralelo 38. Muestro simplemente un poco la estructura del libro. Prometo no spoilear, no contar el final del libro, pero sí me parece muy interesante el libro. Se divide en 3 grandes capítulos, además de bueno, la introducción, los agradecimientos que van a venir demás. El primer capítulo me parece muy importante porque aparte va a ser un poco el punto de contacto entre este libro y el segundo que tenemos ahí en el horno, preparándose. Y que tiene que ver con nociones conceptuales, teóricas y metodológicas para las relaciones entre América Latina y Caribe con la República Popular Democrática de Corea, ¿no? Y acá empezar a distinguir algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra formación histórica, que siempre estudiamos mucho más qué pasaba en Europa de lo que pasaba en Asia, y sabemos muy poco de lo que fue la invasión de Japón a China, de cómo se dio la partición de este Estado coreano además. Entonces, una de las primeras cosas que queremos plantear es la diferencia entre lo que es la cuestión coreana de lo que es el conflicto coreano. La cuestión coreana tiene que ver con esa partición política de una nación en 2 estados. Mientras que el conflicto coreano, ¿sí?, es esa guerra que se dio entre 1950 y 1953, que no tiene un tratado de paz, solamente un armisticio, y que al día de hoy justamente es ese estado de guerra aún latente lo que complica las relaciones entre ambas Coreas. América Latina siempre tuvo, a pesar de la distancia geográfica que nos separa con la península coreana, tuvo que tomar decisiones en el seno de Naciones Unidas. ¿Qué posición íbamos a tomar frente a la guerra de Corea? ¿Sí? ¿Qué posición vamos a tomar con el ingreso de las 2 Coreas? ¿Qué posición vamos a tomar nuestros países de América Latina frente al desarrollo nuclear de Corea del Norte? Entonces, es sumamente importante conocer qué pasa en esta parte del mundo. Después ya el segundo capítulo se concentra específicamente en... ¿Querés pasar? Ahí está, gracias Ale. Se concentra específicamente en lo que es la relación entre Argentina y la República Popular Democrática de Corea. Primero hacemos algunas percepciones acerca de que el este asiático siempre tuvo una muy baja relevancia política para nuestra agenda de política exterior, si no fue hasta finales de los 80, principios de los 90 que comienza a tener auge, y que tiene que ver también con el peso económico de esta región en
en el mundo, ¿no? A partir de ahí, los primeros acercamientos, cómo se van dando, y hay todo un contexto y un trasfondo ideológico también acerca de cómo se da ese acercamiento, ¿no? Tiene que ver con el gobierno de Cámpora, con lo que va a ser el tercer gobierno de Perón, el acercamiento del peronismo a la izquierda, y al mismo tiempo cómo el establecer relaciones diplomáticas con Pyongyang era un guiño a esa facción de izquierda del peronismo. Alejandra, no sé si quieres mencionar alguno de los contactos o viajes que se hacen en ese momento. De parte de la Argentina. De parte de la Argentina. Bueno, digamos, se organiza, muchos de los viajes serán a través de China, y entonces se da uno de los primeros viajes con Isabel Martínez de Perón, quien se iba a convertir en presidente de la Argentina, años después, y va a ser un viaje muy, muy pequeño, pero de carácter oficial, que va a construir la posterior llegada de diplomáticos coreanos y el establecimiento de las breves relaciones diplomáticas durante 3 años. Pero bueno, también, no sé si vos ahí estabas pensando también en otros viajes. No, justamente lo que quería decir era eso, o sea, ella viaja como representante del peronismo, pero todavía no había asumido funciones, ¿no? Estaba el gobierno de Cámpora, porque es el gobierno de Cámpora el que establece relaciones diplomáticas. El tema de que la única frontera abierta con Corea del Norte es China, y a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas se van a firmar también una serie de convenios comerciales. O sea, al día de hoy, cuando hablamos con diplomáticos argentinos y preguntamos, bueno, ¿cuáles son los impedimentos? ¿Qué es lo que impide la normalización de relaciones diplomáticas? Nos remitimos de nuevo a este periodo de tanta convulsión en Argentina, entre el 73 y el 76. No solamente la Argentina reclama una indemnización por el inmueble que se quemó, sino también por el incumplimiento de contratos comerciales. Entonces hay todo un trasfondo, y sin embargo nos encontramos de que hay mucha más voluntad política de Pyongyang de establecer relaciones diplomáticas con la Argentina y otros países de la región que desde la Argentina. Esta hipótesis que teníamos en algún momento, no sé si llamarla hipótesis, pero este supuesto de que frente a nuevos condicionantes de una pérdida de influencia de Estados Unidos y mayor influencia de China, no lo pudimos constatar en ninguno de los dos casos, ni en Argentina ni en Brasil. Es decir, hay mayor influencia de China, pero en ningún momento eso genera algún tipo de presión o de influencia para que los países de la región establezcan relaciones diplomáticas con Pyongyang, por lo menos en estos dos primeros casos que pudimos estudiar, y en lo que llevamos viendo de México y Cuba, estaríamos frente a la misma afirmación. El tercer capítulo, si querés pasar a la siguiente, Alejandra, se concentra específicamente en el caso de Brasil, y aquí ya podemos empezar a hacer algunas grandes comparaciones, que tiene que ver también con la autopercepción de Brasil como gran potencia en el mundo, ¿no? Brasil establece relaciones diplomáticas con Lula en el 2001, con Pyongyang, y en el año 2008 abre su embajada en Pyongyang. Junto con Cuba y posteriormente en el 2017 Venezuela, son los únicos que tienen representación diplomática en Pyongyang. Y mucho de lo que pudimos recolectar y que tratamos de plasmar en estas páginas del libro también es esta percepción de que ellos en Brasil están convencidos de que eventualmente va a haber una unificación y que va a haber mayores beneficios para aquellos que ya tengan presencia en ambas Coreas, ¿no? Entonces, un poco también esa visión, al mismo tiempo de que Brasil siempre ha buscado tener este rol dentro de las grandes potencias, ¿no? Entonces, de formar parte de cómo se pueda llegar a desenvolver la cuestión coreana. Finalmente, un plus que tiene este libro, al final van a encontrar unas líneas históricas con los hitos más importantes de los vínculos bilaterales entre Argentina y Corea del Norte, Brasil y Pyongyang. Y además nos pareció interesante poder sistematizar y dejar al público en general todos los tratados que se firmaron entre Argentina y Pyongyang, entre Brasil y Pyongyang. Está toda esa documentación como un archivo anexo en el libro.
algo que tampoco quería dejar de mencionar, porque es muy importante, y además me gustaría que ya que están presentes hagan algún comentario, es que esta investigación se desarrolló, bueno, no solamente con Alejandra y conmigo, sino que también tuvimos un grupo de graduadas y estudiantes avanzados de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Gobierno de la Universidad. Estaba presente y tuvieron una participación muy activa, Azul y Abril. Me parece que también es importante justamente no solamente hacer investigación, sino formar nuevas generaciones de investigadores, y en este sentido tenemos una gran apuesta tanto con Abril como con Azul para que se vayan para esa línea. Entonces, si quieren hacer algún comentario. Yo puedo hacer una cosita. Sí, mira. Hay dos Argentinas y dos Brasiles. Perdón, después abrimos a preguntas. Le preguntaba a ellas dos dale. que formaron parte de la investigación. Disculpen. No, está bien. No sé si quieren hacer algún comentario de su experiencia. Yo creo que por ahí en el marco de estar ya acercándome a mi tesis, trabajar con claramente fechas en cuanto a trabajar en un marco institucional de lo que es la Korea Foundation, claramente fue un desafío distinto a lo que implica hacer entregas en mi universidad, y sobre todo estar trabajando con un método inductivo y cualitativo de buscar fuentes por ahí tan restringidas por una cuestión de las zonas que se están estudiando, los periodos históricos. Creo que esos fueron como los pilares más desafiantes para mí como estudiante, y claramente fue un desafío que me encantó, así que lo aproveché muchísimo y me sirvió mucho. Yo también quería mencionar que las entrevistas, que gracias a que trabajamos con ustedes y obviamente ustedes tienen muchísimos más contactos y consiguen hablar con gente mucho más interesante, para mí fue espectacular y fue súper interesante ver qué preguntas hacían, cómo llevaban todas las conversaciones para donde, qué era lo que más le interesaba, y también cómo el entrevistado mostraba su punto de vista y también contaban distintas cosas que tal vez no llegaron al libro, pero pude disfrutarlas y que fue una gran experiencia y que esperemos poder seguir participando en los que se vengan en el futuro. Bueno, y de mi parte, invitarlos a que lean el libro. Se puede descargar de forma gratuita desde la editorial Teseo. Invitarlos también a que sigan esta línea que vamos a seguir trabajando con Alejandra, y yo ahora le cedo la palabra a Alejandra, que también va a tener para contar muchas cosas. Bueno, para redondear algunas de las ideas que compartió Luciano y después invitar a las preguntas, digamos brevemente, parte de lo que Luciano mencionaba, digamos, las taxonomías o las racionalidades de acercamiento, porque, digamos, algo que encontramos es que los vínculos comerciales son una de las racionalidades más importantes en las relaciones diplomáticas a la hora de acercarse, bueno, entre otras, ¿no?, a otras naciones. Y bueno, y estas relaciones comerciales que son prácticamente inexistentes con Corea del Norte, ahí encontramos como una gran diferencia entre Argentina y China que nos pareció interesante. Luciano mencionaba esta vocación y percepción de Brasil como un país grande. Es algo que cuando vemos todo el trabajo de narrativas que se crearon cuando fueron el Mundial y los Juegos Olímpicos con 2 años de diferencia, y demostrar un país, y este intento histórico que viene desde la Segunda Guerra Mundial de, en algún momento y en el largo plazo de su diplomacia, conseguir un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, pudimos observar a través de entrevistas directas y, digamos, en algunos casos entrevistados que prefirieron permanecer anónimos, que ante todo, Corea del Norte para Brasil es una oportunidad. Es la posibilidad de, ante muy pocos países, hay prácticamente 25 representaciones diplomáticas, estamos hablando de las 3 que mencionó Luciano de América Latina, y bueno, Suecia, Alemania, la mayor parte de los países occidentales no está. Entonces, Brasil se constituye como un observador neutral, diferente a Estados Unidos y otras potencias que podrían estar o que están, que no tienen intereses contrapuestos, y es una posibilidad, por eso una oportunidad de liderazgo en un tema. Hoy Luciano mencionó todas estas oportunidades, digamos, todas estas situaciones a lo largo de la historia del siglo XX, donde los países de la región tienen que tener una manifestación, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué opinamos del desarrollo nuclear, de las 2 Coreas en las Naciones Unidas? Y bueno, ante todo esto,
para Brasil, estar con su embajada en Pyongyang le significa decir, bueno, estoy en la mesa chica de los grandes actores internacionales, pero también, digamos, más de una unificación, digamos, lo que sobre todo nos expresaban algunos diplomáticos brasileros es que ahí sí, similar a lo que ocurrió con China, con Vietnam, que en un momento de la historia se abrieron más al mundo, ahí sí, que, digamos, que tal vez es como algo más que podría pasar antes que una reunificación, en ese caso ahí sí Brasil le parece interesante. Hay toda una política de Estado, que es una política de gota a gota, de construir cooperación agrícola, por ejemplo, ser el país que lleva el portugués, y no, por ejemplo, Portugal, ¿no? Entonces, ser el primero que se posicionó en muchas claves de cooperación con Corea del Norte y haber construido, ¿no?, esas relaciones antes. Entonces ahí vemos una orientación de Itamaraty como cancillería diversa a la Cancillería argentina, y en el caso de Argentina, el tema de Corea del Norte es un tema marginal que no tiene grandes preocupaciones, donde no hay un interés, digamos, de reanudar digamos, o no se ve un interés en el mediano plazo de reanudar las relaciones. Entonces eso digamos, por un lado, digamos, es como un poco hemos avanzado en entender un poco estas taxonomías que están asociadas a racionalidades, a intereses. Otro ejemplo, perdón, Sí. Alejandra, te escuchaba a vos y me vino rápido a la mente. Otro ejemplo de cómo puede generar tener que tomar una decisión política, ¿no? Lo que fue el acercamiento de Trump al gobierno de Kim, ¿no? Y en ese momento, yo decía 2019, yo estaba justo en Seúl, participando de este programa del Ministerio de Unificación, y visitando la embajada argentina, me comenta el embajador Vasco en ese momento de que tenían intenciones de que si seguía evolucionando la relación política con Estados Unidos hacia la cooperación, de abrir una oficina comercial en Pyongyang, ¿no? O sea, que estaban pensando en presentar ese proyecto a la Cancillería, lo cual para mí fue sumamente novedoso, ¿no? Porque todavía teníamos todos estos impedimentos para normalizar relaciones diplomáticas y ahora pensábamos en una oficina comercial. En cuanto naufragó ese acercamiento entre Trump y Kim, este proyecto se corrió por un lado y al año siguiente, en el contexto de la pandemia 2020, cayó en un cajón sin fondo del escritorio, de la embajada, ¿no? De hecho, cuando volvimos a entrevistarlo, al embajador Vasco dijo, no, eso fue solamente una idea, un proyecto que tuvimos y que no llegó a presentarse nunca a la Cancillería. El contexto cambió radicalmente, ¿no? Pero siempre está el tema de que, bueno, ¿qué pasa si vuelve a cambiar el contexto? ¿Qué posición vamos a tomar, ¿no? La necesidad de tener información para poder tomar decisiones. Bueno, y tal vez para terminar e iniciar algunas rondas de preguntas, en este interés que es metodológico, científico y ético también, de cómo pensar desde nuestra región a Corea del Norte y desexotizarlo, digamos, a veces de esta construcción que hacen los medios de comunicación. Eso no significa digamos, tener como una mirada deconstruida, digamos, para poder realmente, digamos, tomar posiciones, pensar la región, pensar las posiciones, y en este esfuerzo, y que acá entra esta metodología digamos, de ir reconstruyendo una huella que van dejando a través de, por ejemplo, en el caso de Brasil, es un poco más sencillo porque en Brasil van a ver que los contactos que nosotros citamos en el libro son distintos a los de Argentina, porque hoy, por haber relaciones diplomáticas, por ejemplo, hay una agenda académica. Nosotros vemos en la Universidad de Río de Janeiro y otras, se crearon centros de estudio que llevan pequeñas investigaciones, son muy jóvenes las personas que están, pero bueno, construyendo un poco esta huella y en voces como por ejemplo, digamos, todo lo que relata Clayton Schenkel, el encargado de negocios de Itamaraty, de su tiempo en Pyongyang, vemos que, a diferencia de lo que se piensa, las élites de la dirigencia de Pyongyang está interesada en tener vínculos con el mundo, pero esos vínculos y esa manera de vincularse no se da en la forma en que nosotros
desde Occidente sobre todo, estamos acostumbrados, las entendemos, las pensamos. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Amistad con Corea, que también les tenemos que agradecer, la Asociación de Amistad con Corea, que tiene en España su sede principal, tiene un delegado en cada país de 170 del mundo, que son personas, a veces de la academia y de otros sectores, que sintetizan, a través de lazos de confianza que generan el tiempo, que sintetizan relaciones, oportunidades, cooperación, que a través de medios comparten la información que, bueno, Pyongyang lo manda a través de su cancillería a estas personas y delegaciones. Entonces, también creemos que nosotros hoy estamos hablando desde la academia, y desde la academia, que es un espacio de construcción para la paz también. Es interesante que cuando el mundo se acerque a Corea del Norte, bueno, tener contacto con estas personas, y ahí, por ejemplo, agradecemos a Conrado Consi también, que es el delegado de la Asociación de Amistad en Argentina, por las conversaciones, charlas que pudimos tener, que también, bueno, nos fueron de ayuda para ver también estos contextos y estos encuentros, ¿no? Por supuesto, también a Alejandro Caos de Venos, Sí, que es el que crea estas asociaciones, que era la primera en España, con quien tuvimos la oportunidad de entrevistarnos. Y no solamente eso, sino que lo invitamos a participar de un simposio que hicimos en diciembre del año pasado, y él estuvo exponiendo con respecto a la historia y a las relaciones de Pyongyang con el mundo. Así que ciertamente creo que un poco lo que está haciendo esta investigación es comenzar a ver de que hay otros canales no formales de vínculos de Corea del Norte con la región, y que son mucho más flexibles de lo que nosotros nos podríamos imaginar, ¿no? Porque de golpe nos encontramos con occidentales que están cumpliendo la función de representantes de lo que llamamos el reino ermitaño, ¿no? Entonces hay muchas cosas que parecen incongruentes, pero que, bueno, que forman parte de la realidad que estamos entendiendo y que vamos construyendo en el día a día. Así que, bueno, para no extenderlo mucho más, y como invitación a la lectura, pero si quieren podemos, ya había una pregunta, había una pregunta por acá, sí. Primero cerremos con un aplauso a esto. La pregunta viene la siguiente, por lo que vos estuviste exponiendo, y Alejandro también, el tema de que en la década del 70 hubo un acercamiento muy importante, también era un gobierno peronista, pero más tirando a la izquierda en ese sentido, ¿no? Ahora la región está dividida en dos, está una parte socialista y una parte que no lo es. Lo que me llama la atención es que Brasil, si bien no tiene un gobierno socialista, puede ganar Lula, puede ganar o no, puede ganar Lula. En este momento no es un gobierno socialista, pero ellos priorizan el intercambio comercial y la presencia en el mundo más que la ideología. En cambio, en Argentina pareciera que fuera algo al revés. La ideología por encima, si sirve o no, el intercambio económico, ¿no? En ese sentido. Yo no sé qué va a pasar el año que viene con Argentina, quién va a ganar las elecciones, nadie lo sabe, porque que terminemos bien la gestión de este gobierno, hay que pedir que a la griega le vaya bien, pero el tema es así, esos paradigmas, esas incongruencias, socialista o no socialista, el tema es tener presencia en el mundo, el tema es aprovechar. Lamentablemente Ucrania está pasando por un mal momento, pero sería bueno intercambiar comercio en este momento que necesita alimentos, necesita insumos y cosas. No es que uno se aproveche de gracia de otro, sino para que la Argentina tenga más riqueza económica, ¿no? En ese sentido, intercambio comercial. Por ejemplo, dije Ucrania, que está pasando por ese tema de Rusia, ¿no? Sí, si querés, digamos, a mí también se me ocurría que lo que vos mencionás ha sido la tendencia histórica de Itamaraty, donde sí ha habido ciertas políticas de estado de acercamiento que han trascendido en el caso y que han sido expansivas, ¿no? Con 40 aperturas de embajadas solamente con Lula, pero que era precedido por la política de Fernando Henrique, ¿no? Entonces, sin embargo, algo que también varias personas que prefirieron no ser mencionadas en el libro, nos decían que lo disruptivo del gobierno de Bolsonaro hoy en día ha sido disruptivo con la propia Cancillería brasilera. Entonces hoy las relaciones están
minimizadas, digamos, al mínimo posible, o sea que digamos, la marca de la ideología se puede ver, digamos, por esta etapa de un Itamaraty, digamos, que rompe digamos, con los últimos 20, 30 años. Sí. Yo tengo dos preguntas. No. Yo Yo quería enfatizar esto, ¿no? Yo creo que la principal diferencia entre Argentina y Brasil, más allá de que ellos bailan mucho mejor, pero nosotros jugamos mejor al fútbol, es el tema este de que ellos han podido construir políticas de Estado, ¿no? Que trascienden la lógica de largo plazo. Que trasciende al gobierno que sea distinto con los políticos, ¿no? Y que tiene que ver también con esta presencia histórica que tiene Itamaraty en el modelo de desarrollo de Brasil. En Argentina, más que nos pese a los argentinos, vemos de que es muy difícil construir políticas de Estado. Yo creo que una de las pocas políticas de Estado que tenemos es Malvinas. Con el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos momentos de que tenemos Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, en otro momento solamente Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es como que estamos permanentemente redefiniendo un montón de cuestiones. Entonces, mantener el hilo acerca de cuál es la percepción que tenemos sobre muchas cosas también se vuelve difícil. Creo que ahí la crítica más fuerte también tiene que venir para la academia, ¿no? La academia en Argentina se tiene que acercar más a los partidos, más al gobierno, tiene que cumplir más una función de consultoría permanente de los gobiernos, ¿no? En ese sentido, y aprovecho también un poco para saludar y agradecerle a Celeste Castiglione, que es la presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, de la cual forma parte. Creo que tenemos este epicentro de estudios coreanos que se viene desarrollando con mucha fuerza y de forma progresiva desde el año 2005 en adelante, y que, insisto con esto, ¿no? Es un poco una autocrítica que hago hacia la academia, de la cual me considero parte, por supuesto. Creo que tenemos que estar más cerca de los gobiernos. Y la crítica hacia los gobiernos y partidos es que al mismo tiempo tienen que invitar y convocar más a la academia. Si hay algo que quedó claro es que esta unión entre gobierno, empresas y academia funciona, y es el desarrollo económico de los países del este asiático. Alfonso. Bueno, aparte de felicitarnos por la presentación, dos preguntas. Una es, ¿China tiene algún tipo de presión hacia Corea del Norte para que se abra económicamente, etcétera? Es decir, que me parece que entre los intereses de China puede estar el que también siga Corea su modelo económico de apertura, y si hay un intento de eso. Y la segunda es, Argentina, además de Corea del Norte y Taiwán, por el motivo, o sea, ¿tiene otros países donde su política haya sido no mantener relaciones diplomáticas con ese país? Bien, ¿arranco? Vas. Si quieres con la primera, vamos ida y vuelta. Bueno, con respecto al tema de China, China tiene una política de no intervención en asuntos internos de los países, que es un poco un bastión de su política exterior. Entonces, hay una muy estrecha relación. En su momento el primer ministro chino, Zhou Enlai, decía de que la relación entre China y entre China y Corea del Norte era como la relación de una uña con el dedo, ¿no? O sea, que era inseparable. También se ha transformado muchísimo la naturaleza de esa relación, porque no era lo mismo la China de Mao que la China de Deng Xiaoping, que lo que es la China de Xi Jinping. Hoy a la mañana decíamos esto en un curso, y el 95% de las exportaciones que entran a Corea del Norte vienen de China, ¿no? O sea, hoy si hay un país que mantiene a flote el régimen político en Corea del Norte, es China. Ahora bien, que China busque la apertura de Corea del Norte, yo por lo menos no he encontrado indicadores que me permitan afirmarlo. Y esto que voy a decir a lo mejor no es políticamente correcto, pero como soy académico lo puedo decir. Yo tampoco creo de que China busque una unificación de la nación coreana. Entiendo de que hay un claro interés de mantener el status quo en la región, y que un Estado coreano unificado, con la capacidad económica del sur, con los recursos naturales del norte, con la tecnología nuclear, es un dolor de cabeza, no solamente para China, sino para Japón, e incluso también desde el otro lado del Pacífico para Estados Unidos. Y, digamos, complementando un poco digamos, lo que decía Luciano, digamos, de esta relación histórica de tanta cercanía,
dentro de estas escasas aperturas diplomáticas y de relaciones, por ejemplo, comerciales, uno de los países que forma parte de China es una zona de confort para Corea del Norte. Por muchas cuestiones, hay una tercer Corea, Yanpian, que está localizada dentro del territorio chino, desde la cual también en las provincias del noroeste chino hay relaciones comerciales, cooperación, estudiantes norcoreanos que estudian en universidades chinas, y decimos, bueno, zona de confort porque es un régimen que tiene puntos en común, y con el cual se ha avanzado mucho. Hay empleados, trabajadores norcoreanos trabajando en fábricas en China, entonces hay diversos tipos de convenios que han facilitado, digamos, que digamos, hablar de aperturas no es lo mismo de que digamos, sean impulsadas, digamos, políticamente. China ve también la península coreana como parte de su zona de seguridad directa, ¿no? Cualquier cosa que suceda en la península coreana es una luz roja que se enciende en China. De hecho, cuando viajamos hacia atrás en el tiempo, la gran mayoría de las invasiones que sufre China llegan por la península coreana. Y al mismo tiempo que esté China detrás de Corea del Norte es un freno para cualquier intervención de Estados Unidos. O sea, lo fue con MacArthur, allá por el año 52, cuando MacArthur lleva adelante la contraofensiva, y se da este grupo de 40.000 voluntarios chinos que cruzan el río Yalu en menos de 24 horas. MacArthur pierde todas las victorias militares que había logrado, pierde todo el territorio de Corea del Norte sobre el cual había avanzado, y también territorios de Corea del Sur. Vuelve a retroceder toda la fuerza militar aliada hacia Usam, la provincia del sur de Corea del Sur. Entonces, es una zona muy, muy sensible. Con respecto a la política argentina, creo que hay una cuestión que trasciende lo ideológico, que tiene que ver con el oportunismo político, ¿no? Argentina ha tenido y tiene, y la verdad que como argentino uno se siente orgulloso de esto, una participación muy importante en sentar bases y principios en el derecho internacional, respecto a la convivencia, respecto a la defensa de los derechos humanos y demás. Sin embargo, también nos encontramos de que la posición de la Argentina frente a violación de derechos humanos va cambiando de acuerdo a la oportunidad política. En algunos países, sin entrar en mayores detalles, la Argentina levanta la mano y vota en contra de la cuestión de derechos humanos, y en otro vota a favor, ¿no? Y violación de derechos humanos es lo mismo en Cuba, en China o en Corea del Norte. Entonces, me parece que ahí también hay una cuestión de oportunismo político, que es una carta que está arriba de la mesa, nos guste o no nos guste, insisto. ¿Hay algún otro país que no tengamos relaciones? Concretamente en la región, por cuestiones así ideológicas, no. En un momento lo conversamos con uno de los entrevistados, que era del gobierno, y nos decía que prácticamente la Argentina tiene relaciones diplomáticas con todos, con más de 200 países, y ahora no recuerdo, como hasta Nauru, nos decían, digamos, islas pequeñas. Hay alguno, pero es alguna isla. Sí, ahora no es una relación por motivos ideológicos, claro, sino sin insignificancia o menor relevancia de la relación. Sí. Sí. Tenemos dos preguntas en el chat. Sí, muchas gracias. Manuel pregunta, a medida que se va muriendo la generación de hermanos y padres e hijos separados por la guerra de Corea, ¿se pierde el interés personal de la población surcoreana por una reunificación o sirven los intentos cordiales surcoreanos tipo Sunshine Policy? ¿Acaso la unificación tiene más chances de venir si la comunidad internacional la impulsa teniendo una actitud más abierta hacia Norcorea? Y otra pregunta de Bruno, ¿consideran que a pesar de las ligeras aperturas existen grandes barreras culturales entre Buenos Aires y Pyongyang que terminan dificultando un mayor relacionamiento? ¿Cómo podríamos pensarlas? Yo voy con la segunda. Vamos con la segunda, bueno. La primera, perdón, ¿me recordás? Las generaciones. El tema de las generaciones. Bueno, acá la que va a hacer furor con su investigación es Abril, que justamente está trabajando el tema de qué percepción tienen las generaciones más jóvenes, entre 20 y 25 años, de la comunidad coreana en Argentina respecto de esto. Lo cierto es que es lo que está sucediendo. Las generaciones más jóvenes no se identifican con un proyecto de unificación coreana. A medida que se dilata la cuestión en
en el tiempo cada vez es más difícil pensar de que estas generaciones más jóvenes se van a identificar, ¿no? No obstante, siguen existiendo de ambos lados del paralelo 38 ministerios de unificación, ¿no? Corea del Norte tiene un nombre diferente, pero es básicamente lo mismo. Son ministerios de unificación. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tan comprometidos están los gobiernos del norte y del sur para favorecer la educación al favor de una unificación coreana, ¿no? Porque si las generaciones más jóvenes hoy demuestran poco interés, debe ser también por los planes de estudio, por las cuestiones que se han ido desarrollando al interior del sistema educativo. Entonces, me parece que, así como hablamos de políticas de Estado y las dificultades que nosotros tenemos, creo que en Corea es muy difícil también poder pensar en políticas de Estado a largo plazo con respecto a esto, ¿no? En el 19, que fue... Hablo mucho del 19, sí, extraño el 19 antes de la pandemia, cuando uno podía viajar mucho más y recorrer mucho, pero en el 19, mientras que estaba en Seúl, también tuve oportunidad de... los politólogos, los internacionalistas tenemos esta cosa que no nos quedamos quietos. Entonces, como había una manifestación de la derecha conservadora, yo fui y me metí en el medio de la manifestación, y estaban llenos de banderas anti-chinas y banderas en contra del régimen norcoreano, ¿no? Y también se daba en un contexto muy puntual donde estaba todo el tema del espionaje, de la transferencia de tecnología hacia China por el 5G, pero uno ve de que más allá de que está este anhelo, si tengo que poner una palabra creo que elegiría anhelo, más allá de que está este anhelo de unificación de las generaciones más grandes, no parece haber consensos tampoco entre ellos al respecto de cómo llevarlo adelante. Y bueno, creo que la segunda pregunta mencionaba sobre las barreras culturales, ¿verdad?, entre Argentina. Bueno, eso es algo que nosotros tuvimos la hipótesis al momento de estos 3 breves años de relaciones diplomáticas. Primero, bueno, observamos ciertos puntos ideológicos que unieron y que separaban. Entonces, por ejemplo, una entrevista que citamos de Gloria Videgain, uno de los 4 miembros que viaja a Corea del Norte en 72, ahora me olvido, el 73. Sí. 73. Mayo del 73. Que es una de las 4 personas, menciona en la revista Los Descamisados cómo, de alguna manera, lo que los unía en su momento con China, con Corea del Norte, era los intereses por la soberanía, cierto sufrimiento, ¿no? Y por otro lado, cierta crisis que hubo, como decía Luciano, también comercial, porque no solamente fue esta salida, pensemos, bueno, la salida de los últimos diplomáticos norcoreanos se dio en el marco de una dictadura militar, donde con Cuba eran 2 embajadas que eran observadas, ¿no? Entonces puede haber habido, digamos, temor, pero también nosotros nos hacíamos la pregunta, digamos, además de un incendio, y digamos, se dejó una deuda de negocios comerciales por venta de granos, de cereales. Entonces, en algunos momentos nosotros decíamos, bueno, puede ser posible que como la lógica de intercambio que tenía, y hoy cada vez menos tiene Corea del Norte, pero sí en esos años, en la década del 70, era una lógica de trueque, como tenían muchas repúblicas socialistas. Y sin embargo, en algunas entrevistas que realizamos nos decían que en el caso de la plena etapa de la Unión Soviética, la Argentina pagaba su espacio, y las distintas embajadas pagaban su espacio. Entonces creemos que hubo otras razones de fondo, pero digamos, además de hipótesis, sí, digamos, definitivamente hay barreras culturales, pero porque hoy las barreras culturales están entre el sur y el norte de la propia península, a pesar de los más de 2000 años de historia,
un idioma y un legado histórico y cultural que ambos reconocen en muchos casos como común. Hay enormes barreras culturales por los 70 años que separan sedimentaciones muy distintas en cada uno de los estados. O sea, imaginemos que si entre el norte y el sur hay estas barreras que hoy son grandes, con América Latina, ¿cómo no va a haber hoy con nuestra región? Los acercamientos siempre se dieron más, por supuesto, con facciones de izquierda en la Argentina. Sin embargo, en una de las entrevistas que tuvimos con Alejandro Caos de Venus, que es este delegado que es el que crea la primera asociación, una de las cosas que más nos llamó la atención es dar con el dato de que quien lo había contactado varias veces por un tema de negocios era Franco Macri, ¿no? O sea, no nos sorprendió por el tema de los negocios, pero dentro de lo que es otro espectro político, nos llamó mucho la atención ese dato, ¿no? de que era Franco Macri quien buscaba desarrollar negocios del otro lado del paralelo 38. Con respecto al tema de si la comunidad internacional tuviera una visión más permisiva, ¿no? Creo que se pueden hacer muchas lecturas, siempre dependiendo de qué paradigma teórico queremos tomar en las relaciones internacionales. Hay un libro que no puedo recordar ahora el nombre, si alguno lo conoce y me recuerda el nombre del autor, se lo voy a agradecer, pero es un libro chico de fácil lectura que se llama La hipocresía de las naciones, ¿no? Es un libro donde justamente se plantea, ¿no? O sea, qué paz queremos construir, incluso como poniendo en juicio esta idea de una paz perpetua kantiana, ¿no? De que no hay un imperativo categórico que pueda impulsar el comportamiento de las naciones porque son cálculos de poder y de beneficio. Entonces, insisto con esto, China quiere una unificación coreana, Estados Unidos quiere van a mover piezas dentro de Naciones Unidas para favorecer una unificación. Yo creo que en definitiva cualquier decisión acerca de la unificación coreana va a terminar dependiendo de los coreanos, del norte y del sur. Pero permanentemente la península ha estado en jaque por la presión de las grandes potencias. Primero de China y de Japón, durante la época imperial. Posteriormente las dos superpotencias en el contexto de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y actualmente también tienen presiones de China y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjense cómo están limitadas en términos de autonomía política también para tomar decisiones. Y cierro un poco con esto, el tema de la comunidad internacional. Si vemos otras estrategias de acercamiento que tienen que ver más con contención, como ha sido la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, respecto de Myanmar, la ex Birmania, que a pesar de que está ese régimen autoritario, que hay una cuestión de derechos humanos y demás, participa de la ASEAN, ¿sí? Porque sienten que de esa manera la tienen más cerca, está más contenida. Vemos que los resultados son más positivos que mantenerla aislada, ¿sí? Siempre que dejamos a un actor con peso, con poder, fuera del sistema internacional, generamos marcos sumamente inestables, ¿no? Y pensemos ahora que estamos marginando a un actor con capacidad nuclear. En septiembre del año 2017, Pyongyang testeó con éxito una bomba H, y en diciembre de ese mismo año puso en el espacio un cohete cuya altitud nos daba la pauta de que podía alcanzar la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que no tenemos que dejar al margen del sistema internacional, al margen de la comunidad internacional, a un actor que ya demostró tener ese peso. De hecho, no es casual que en ese momento Trump decida viajar y comenzar estas conversaciones. El desarrollo nuclear de Corea del Norte es real, es concreto. Nicolás. Sí, bueno, primero felicitaciones por el libro. Y mi pregunta es si se puede hacer una analogía entre lo que pasó en Alemania y la reunificación alemana, como vos dijiste, de un día para el otro, se cae el muro y se presenta una situación, y cómo reaccionó América Latina frente a esa situación, y cómo puede llegar a reaccionar América Latina frente a una posible reunificación coreana de un día para el otro. Bueno, a mí siempre critico los investigadores de ciencias sociales que hacen futurología, porque me cuesta muchísimo, o sea, nadie lo pudo prever a eso. Me acuerdo cuando Goldman Sachs hizo esta prognosis acerca de que el BRIC iba a superar a Estados Unidos en el año 2050, y después vino la crisis de Lehman Brothers en el 2008 y todo se aceleró y pasó mucho
mucho tiempo antes, ¿no? China ya está superando a Estados Unidos en la mayoría de los indicadores económicos. Entonces, me parece que es un poco pensar qué puede llegar a pasar. Podemos pensar diferentes escenarios, ¿no? Y aplicarle a cada uno de esos escenarios mayor o menor probabilidad. Por eso me siento un poco más conforme. Cuando uno visita el paralelo 38, los puestos militares, yo tuve oportunidad de estar en Corea del Sur, no tuve oportunidad de estar en Corea del Norte. Alejandra sí estuvo antes de la pandemia, por eso después si quieren también pueden aprovechar para hablar con ella, pero van a ver en el libro incluso una foto tomada por Alejandra, cerveza Quilmes en un tren en Pyongyang, así que son cosas que llaman mucho la atención. Pero cuando uno visita estos puestos militares, uno de este lado, por lo menos, de la frontera, se encuentra con una especie de Disney, ¿no? O sea, es turismo. Uno paga tours para ir a visitar eso, que es como viajar en el tiempo y llegar a puestos fronterizos de lo que serían los últimos vestigios de la Guerra Fría. Es más, uno puede comprar, yo me compré, lo tengo en mi casa, un marco con un trozo de lo que es el alambre de púa que separa la frontera militar, alambre de púa que tiene un número de serie, ¿no? O sea, uno lo puede hasta rastrear, ¿no? Entonces, uno se encuentra con eso. Del otro lado, no. O sea, es mucho más rígido todo. Y la situación de Alemania, finales de los 80, y de Corea en este momento, me parece que es una situación económica, social, cultural muy diferente. Yo no creo que de un día para el otro caiga esa división política del Paralelo 38. Pero al mismo tiempo está tan concentrado el poder político en una familia, que es la familia Kim, ¿sí? O sea, si bien hay un régimen totalitario, porque es el Partido del Trabajo quien gobierna Corea del Norte, todos los altos mandatarios de Corea del Norte fueron miembros de la familia Kim, abuelo, padre, hijo, ¿no? Entonces, yo creo que es más probable una crisis de sucesión que genere la apertura del régimen político que otra cuestión. Claro. Insisto, son escenarios hipotéticos. Eso está bueno. Mi pregunta iba más referida sobre la reacción de América Latina en el momento de cuando sucedió lo de Alemania, estando también alejado, o sea, tenemos más cercanía cultural quizá con la parte occidental, con Europa, pero cómo reaccionó América Latina cuando sucedió lo de Alemania y qué diferencias hay con la relación esa con Corea, si sucediese, eso, porque como te estaban diciendo, únicamente 3 países tienen relaciones con Corea del Norte, pero con Corea del Sur la mayoría de los países de América Latina, por no decir todos, tienen. Entonces, ¿cómo está ese escenario? Sí, ahora entiendo para dónde iba la pregunta. Yo creo que hay un mosaico muy grande en América Latina, no podemos pensar que va a haber una posición homogénea. En lo formal, obviamente que todos van a salir a celebrar la unificación de Corea, en realidad. Va a haber países de que van a llegar primero, países que ya están allá, como Brasil, que recién mencionábamos, y por lo tanto van a poder expandir los vínculos mucho más rápidos. Lo primero que se me ocurre es que la Argentina va a tratar de buscar tener presencia en Corea del Norte, ¿no? El tema es cómo vamos a resolver el problema político. Y cuando me refiero al problema político, trasciende la cuestión ideológica, trasciende la cuestión de Guerra Fría, el problema político que se suscitó a partir de la quema de la embajada, ¿no? Que una de las cuestiones que charlábamos con Cabos de Venus es que ellos niegan que tengan que disculparse o que tengan que hacer algún tipo de resarcimiento. Desde la Argentina dicen, no se va a tocar el tema de Corea hasta que no se solucione el tema del inmueble y le da indemnización por la cuestión de los granos. Entonces, y de hecho, uno de los subtítulos en el capítulo de Argentina es ese, el juego imposible, ¿no? O sea, cómo normalizar una relación cuando no hay voluntad política de ninguna de las dos partes. Sí, y bueno, hay muchísima literatura que contrasta las diferencias entre la península coreana y lo que sucedía en Alemania. Yo no soy ninguna experta, pero la realidad es que nunca hubo entre las Alemanias el grado de separación dentro de Berlín y de varias regiones de Alemania del Este. Siempre se continuó escuchando la radio del oeste y así, y había, digamos, mucha más porosidad en vínculos y en el tiempo fueron, 29, 30 años, una generación. Entonces,
bueno, ya hoy ya no se puede contrastar con más de 2 generaciones de distancia, y una porosidad que se está empezando a romper ahora con, digamos, con las industrias culturales que cada vez más de manera clandestina penetran en el norte a través de series, de películas. Entonces hoy sí está como esa, digamos, esa porosidad que empieza a crecer. Así que, digamos, son casos, digamos, a veces nos gusta poder comparar cosas que son muy, muy distintas, pero bueno, yo no me atrevo todavía a pensar, digamos, desde mi campo, la antropología, hay una vertiente que se llama la antropología del futuro, y que no tiene que ver con el zodíaco, con nada, pero la antropología del futuro nos habla a veces de, bueno, qué indicios reales hay hoy a nivel social, que nos dan pautas, digamos, de lo que puede suceder, digamos. Entonces, para hablar, digamos, concretamente, digamos, hoy, en este momento, no están esas pautas. Entonces yo no me lo puedo ni imaginar todavía. Bueno, si no hay más preguntas, de mi parte, volver a agradecerles a todos ustedes que se acercaron, a todos ustedes que están siguiéndonos desde la plataforma de Zoom. Los invito a que lean el libro. Nuestros contactos están en la web de la Escuela de Gobierno cuando entran a la parte del Centro de Estudios de Asia. Y además, nada, invitarlos también a que sepan de que esto no está terminando acá, sino que ya hay una segunda fase, ya estamos trabajando. Insisto, uno de los datos más sabrosos de esta nueva investigación, o mejor dicho, de esta nueva fase, es el tema de encontrarnos con coreanos que se perciben como coreanos, no como coreanos del sur o como coreanos del norte. Algo que se da en México y en Cuba y que no pasó con Argentina y con Brasil. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Más la vida del centro.